Mi familia me excluyó de sus 4 bodas toda mi infancia porque era niña, ahora me caso, y los dejé fuera. Y organizaron una contraboda para humillarme, pero mi venganza los dejó sin palabras. Tengo 28 años. Trabajo como diseñadora gráfica freelance. Y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó lo que quedaba de mi relación con mi familia, aunque siendo honesta, no sé si alguna vez tuvimos una relación real. Soy la menor de 5 hermanos. Y cuando digo menor, digo mucho menor. Tipo, hay como 18 años de diferencia entre mi hermano mayor Andrew y yo, y eso básicamente definió toda mi infancia de una manera que todavía me afecta. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo empezó a irse al carajo, aunque en ese momento yo era demasiado chica para entender lo que realmente estaba pasando. Tenía 10 años cuando Andrew se casó, y recuerdo perfectamente ese día porque fue la primera vez que sentí que no pertenecía a mi propia familia. Andrew anunció su boda, y todos estaban súper emocionados. Mi mamá llorando de felicidad, mis otros hermanos planeando sus trajes y vestidos, y yo ahí sentada, pensando en qué me iba a poner porque obviamente yo también iba a ir, ¿no? Era mi hermano, mi familia. Pero entonces mi mamá se sentó conmigo una tarde y me dijo, cariño, la boda de Andrew va a ser solo para adultos, así que tú te vas a quedar con la abuela ese día. Y yo me quedé ahí como, ¿qué? ¿Por qué? Y ella solo dijo algo sobre que era la decisión de Andrew y su novia, que querían una ceremonia elegante sin niños corriendo por todos lados. Lloré durante horas esa noche, literalmente horas, pero nadie pareció importarles mucho. Mi papá me dijo que dejara de ser dramática, que ya habría otras bodas. Spoiler alert, las hubo, y tampoco me invitaron a ninguna. 2 años después, cuando tenía 12, Matthew se casó. Para ese entonces, yo ya era un poco mayor, ya sabes. No era una niña pequeña que iba a causar problemas o arruinar fotos. Era una preadolescente bastante callada y bien portada. Pensé que esta vez sería diferente. Pero no. ¿Otra boda child-free? Otra vez me quedé en casa mientras toda mi familia se iba a celebrar sin mí. Matthew era el hermano más serio y callado de todos, así que ni siquiera intenté rogarle que me dejara ir porque sabía que no cambiaría de opinión. Recuerdo que me senté en mi cuarto ese día viendo películas mientras escuchaba a mi abuela moverse por la casa, y solo pensaba, ¿por qué me tienen si no me quieren en sus vidas? Sé que suena dramático para una niña de 12 años, pero es lo que sentía. Luego vino la boda de Sara cuando yo tenía 15, y esta casi me destruye. Sara era la única hermana mujer además de mí, y había una parte de mí que pensaba que tal vez ella lo entendería, que tal vez me incluiría. Me equivoqué. Cuando anunció su boda, dijo que la política era 16 años o más, y yo tenía 15. Literalmente iba a cumplir 16 como 3 meses después de su boda. Le rogué. Y cuando digo rogué, digo que me humillé de una manera que todavía me hace sentir vergüenza. Le dije que me portaría bien, que ni siquiera hablaría si no querían, que solo quería estar ahí, ser parte de algo por una vez en mi vida. Y ella me miró y me dijo, las reglas son las reglas, Isabella, no puedo hacer excepciones. Cuando protesté más, cuando les dije a mis padres que era injusto, que era mi hermana, y que solo faltaban 3 meses para que cumpliera 16, mi mamá me castigó. Me castigó a mí por estar molesta de que me excluyeran. 6 meses sin salir con mis amigas, 6 meses sin teléfono después de la escuela, todo porque aparentemente yo era la que estaba siendo irrazonable. ¿Puedes creerlo? Y la cereza del pastel fue la boda de David cuando yo tenía 17. Ya para entonces yo estaba resignada. La verdad, ya no esperaba nada de ellos. David anunció su boda. Y ni siquiera me molesté en preguntar si estaba invitada. Simplemente asumí que no lo estaba. Y tenía razón. Pero lo que realmente me dolió, lo que todavía me duele hasta el día de hoy, es que mi prima, Amanda, que tenía 18 años recién cumplidos, sí fue invitada. Literalmente había un año de diferencia entre nosotras. Nos llevábamos súper bien en las reuniones familiares, pero ella sí pudo ir y yo no. Cuando le pregunté a mi mamá por qué, me dijo que bueno, Amanda ya era adulta técnicamente, y que yo todavía era menor de edad, como si un año hiciera alguna diferencia real. En ese momento supe que no era sobre las reglas o las políticas child-free, era sobre mí específicamente, sobre el hecho de que simplemente no me querían ahí. Pasé toda mi adolescencia sintiéndome invisible en mi propia familia. Tipo, yo era como el accesorio que tenían que tolerar pero no realmente incluir en nada importante. Mis hermanos tenían sus propias vidas, sus propios hijos para cuando yo era adolescente, y yo era como esta cosa rara que existía en la periferia de todo. Las reuniones familiares eran lo peor, porque todos hablaban de las bodas,
de lo hermosas que habían sido, mostraban fotos. Y yo ahí sentada como si no existiera. Nadie nunca me preguntó cómo me sentía al respecto. Nadie nunca se disculpó o reconoció que tal vez, solo tal vez, había sido medio cruel excluirme de absolutamente todo. Avancemos a hace como 3 años, cuando conocí a Ethan. Él tiene 30 años, trabaja en marketing digital, y honestamente es la primera persona en mi vida que me hizo sentir como si importara de verdad. Estábamos en nuestra 3ª o 4ª cita cuando el tema de la familia salió. Y yo le conté toda esta historia, esperando que me dijera que estaba exagerando o siendo dramática, porque eso es lo que mi familia siempre me había dicho. Pero Ethan me miró y dijo, «Eso está súper jodido, Isabella. Tu familia básicamente te dijo durante toda tu infancia que no eras lo suficientemente importante para estar en sus momentos especiales». Y algo en la forma en que lo dijo, tan directo y sin minimizarlo, me hizo llorar ahí mismo en el restaurante, porque tenía razón. Eso era exactamente lo que habían hecho, y nadie antes lo había validado. Nos comprometimos hace como 1 año y medio. Fue súper romántico y perfecto, y obviamente empezamos a planear la boda. Al principio mi mamá estaba toda emocionada, llamándome todo el tiempo para preguntar sobre los planes, sugiriendo cosas, actuando como si fuéramos súper cercanas cuando la realidad es que nunca lo habíamos sido. Y entonces un día, estaba sentada con Ethan mirando la lista de invitados, y él me preguntó si iba a invitar a mis hermanos. Y yo me quedé ahí pensando, ¿por qué debería? ¿Por qué debería darles el honor de estar en mi día especial cuando ellos me negaron estar en los suyos? Y la respuesta era obvia. No debería. Le dije a Ethan que no iba a invitar a ninguno de mis 4 hermanos, y esperaba que me dijera que estaba siendo vengativa o que debería ser la persona más grande. Pero en cambio me dijo, me parece justo. Es tu boda, y deberías estar rodeada solo de gente que realmente te quiere. Y ahí fue cuando supe que me iba a casar con la persona correcta. Decidimos hacer una boda íntima, como 40 personas, en un jardín hermoso, solo con la gente que realmente nos importaba y que nos había apoyado. Mi mejor amiga Olivia iba a ser mi dama de honor. Obvio, ella había estado conmigo en todos los momentos difíciles de mi vida. El problema empezó cuando mi mamá se dio cuenta de que mis hermanos no estaban en la lista de invitados. Yo sabía que iba a ser un drama, pero honestamente no estaba preparada para el nivel de locura que se desató. Mi mamá me llamó, y básicamente me gritó por teléfono, diciéndome que era rencorosa, que estaba siendo infantil, que cómo podía hacerle esto a mi familia, y yo ahí como, ¿hacerles qué exactamente? Lo mismo que ellos me hicieron a mí 4 veces. Pero ella no lo veía así. Para ella yo estaba siendo cruel y vengativa, mientras que mis hermanos aparentemente solo habían estado ejerciendo su derecho a tener las bodas que querían. La lógica no tenía sentido, pero bueno, nunca la había tenido en mi familia. Le expliqué a mi mamá que no era venganza. Aunque seamos honestos, tal vez había un poquito de eso, pero más que nada era sobre el hecho de que no tenía una relación real con mis hermanos, que ellos nunca habían hecho un esfuerzo por incluirme en sus vidas, y que yo no iba a fingir que teníamos esta familia perfecta y unida, cuando claramente no la teníamos. Ella empezó a llorar, a decir que estaba rompiendo la familia, que cómo podía ser tan egoísta, y eventualmente le colgué porque simplemente no podía más. Ethan me abrazó mientras yo lloraba y me dijo que había hecho lo correcto, que no tenía que justificar mis decisiones ante nadie. Pero por supuesto, mi mamá no se quedó callada. Al día siguiente empezó el circo completo. Todos mis hermanos empezaron a mandarme mensajes, uno tras otro, algunos haciéndose las víctimas, otros enojados. Sara, siendo la más vocal como siempre. Ella me mandó un mensaje súper largo sobre cómo yo estaba siendo inmadura, sobre cómo las circunstancias de sus bodas habían sido diferentes, que yo era una niña entonces, y ahora ellos eran adultos establecidos que merecían estar ahí, y yo solo pensaba, merecían. ¿Basado en qué exactamente? En los años de hacerme sentir como si no importara. Crearon un grupo de chat familiar, cosa que nunca habíamos tenido porque nunca habíamos sido ese tipo de familia, y empezaron a bombardearme con mensajes, algunos tratando de hacérselos razonables, otros directamente atacándome. Andrew escribió algo sobre cómo él había sido joven cuando se casó y había tomado decisiones que ahora lamentaba, pero nunca directamente me pidió perdón o reconoció el daño que había causado. Matthew no dijo nada, típico de él, pero su silencio decía todo lo que necesitaba saber. Sara estaba escribiendo ensayos completos sobre la importancia de la familia y el perdón, lo cual era irónico viniendo de alguien que me había castigado emocionalmente durante años. Y David. Bueno, David solo dijo que estaba decepcionado de mí, como si su decepción significara algo después de todo, después de como 3 días de esto,
Simplemente salí del grupo de chat y silencié todos sus números. No los bloqueé completamente todavía, porque parte de mí pensaba que tal vez eventualmente lo entenderían, pero necesitaba paz mental para poder planear mi boda sin este drama constante. Ethan me apoyó completamente. Incluso ofreció hablar con ellos él mismo. Pero le dije que no, que esto era algo que yo necesitaba manejar, o más bien, no manejar, simplemente dejar que ellos se ahogaran en su propio drama mientras yo seguía con mi vida. Pero entonces mis padres aparecieron en mi apartamento sin avisar. Mi papá, que generalmente dejaba que mi mamá hiciera todo el trabajo emocional de la familia, estaba ahí parado en mi puerta diciéndome que estaba siendo infantil, que necesitaba crecer y perdonar. Y algo en mí se rompió, porque este era el mismo hombre que me había dicho que dejara de ser dramática cuando tenía 10 años llorando porque no podía ir a la boda de mi hermano. Le dije, no, ya no, no voy a dejar que me hagan sentir mal por finalmente poner límites. Y si no pueden respetar mi decisión, entonces tal vez es mejor que tampoco vengan ustedes a la boda. Mi mamá empezó a llorar otra vez, diciendo que no podía creer que los estuviera desinvitando. Y yo tuve que explicarle que no los estaba desinvitando. Solo les estaba diciendo que si no podían venir y apoyarme sin hacer drama sobre mis hermanos, entonces prefería que no vinieran. Se fueron eventualmente, mi mamá llorando dramáticamente, mi papá negando con la cabeza como si yo fuera la decepción más grande de su vida. Y honestamente, en ese momento me sentí fatal, porque a pesar de todo, son mis padres y una parte de mí. Todavía quería su aprobación y su amor. Pero Ethan me recordó que su amor nunca debería haber estado condicionado a que yo aceptara ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Las semanas siguientes fueron una locura total. Familiares que ni siquiera conocía bien empezaron a llamarme, tíos, tías, primos, todos con opiniones sobre mi decisión. Algunos apoyaban a mis hermanos, otros trataban de ser mediadores, y unos pocos, muy pocos, me dijeron en privado que entendían, y que probablemente habrían hecho lo mismo. Empecé a bloquear números porque simplemente no podía lidiar con toda la presión y la culpa que trataban de ponerme encima. Mi mamá intentó el truco de mandarme mensajes desde el teléfono de otras personas, pero yo ya me había vuelto experta en detectar su estilo de escritura. La boda fue hace como 4 meses, en un jardín hermoso un sábado de primavera, y fue literalmente perfecta. No perfecta en el sentido de Pinterest, donde todo es instagrameable, sino perfecta en el sentido de que estaba rodeada de gente que genuinamente me quería y quería estar ahí. Olivia dio un discurso increíble que me hizo llorar. Varios de nuestros amigos compartieron historias divertidas, y Ethan y yo escribimos nuestros propios votos que fueron súper personales y honestos. No hubo drama, no hubo caras largas o comentarios pasivo-agresivos, solo amor y alegría y celebración. ¿Y sabes qué? Mis padres sí vinieron eventualmente, después de que les dejé claro que necesitaba que respetaran mis límites, y se portaron bien durante la ceremonia, aunque podía ver que mi mamá estaba incómoda con toda la situación. Pensé que después de la boda las cosas se calmarían, que todos seguirían con sus vidas y me dejarían en paz, pero me equivoqué. Como una semana después, me enteré por una prima que mi mamá y Sara habían organizado una cena familiar la misma noche de mi boda, tipo una reunión alternativa para todos los que Leticia de no habían sido invitados a mi boda, y aparentemente pasaron toda la noche hablando de lo terrible que yo era, de lo mucho que los había herido, básicamente haciendo de mi día especial algo sobre ellos y su victimización. Cuando me enteré me dio tanta rabia, pero también en cierto modo confirmó que había tomado la decisión correcta, porque ¿quién hace eso? ¿Quién organiza una contracelebración para competir con la boda de su hija y hermana? Los intentos de hacerme sentir culpable continuaron incluso después de la boda. Sara criticó las fotos de mi boda en redes sociales, comentó algo sobre cómo se veían muy casuales para una boda, como si ella fuera la autoridad en lo que debería ser mi celebración. Andrew me mandó un mensaje largo sobre cómo él había esperado que yo fuera más madura que esto, viniendo del mismo tipo que me excluyó cuando yo tenía 10 años. La ironía era demasiada. Hace como un mes, mi mamá apareció otra vez en mi apartamento sin avisar, llorando y diciendo que la familia estaba rota y que todo era mi culpa. Esta vez Ethan estaba en casa, y él fue quien le abrió la puerta, y básicamente le dijo muy educadamente pero firmemente que necesitaba irse, que no podía seguir apareciendo sin avisar tratando de manipularme emocionalmente. Mi mamá se fue, pero no sin antes decirle a Ethan que él me había cambiado, que yo nunca había sido así antes de conocerlo, tratando de hacerlo el villano cuando él ha sido la única persona en mi vida que me ha tratado con respeto constante. Eventualmente bloqueé a todos, a mis 4 hermanos, a mis padres,
a los familiares que no podían dejar de meterse. Fue liberador y devastador al mismo tiempo, porque por un lado finalmente tenía paz, pero por otro lado estaba aceptando que básicamente no tenía familia biológica, o al menos no una con la que tuviera una relación saludable. Olivia me dijo que la familia que eliges es tan válida como la familia de sangre. Y ella tiene razón, pero eso no hace que duela menos saber que las personas que se supone deberían quererte incondicionalmente son las que más te han herido. Ahora, unos meses después, puedo decir honestamente que no me arrepiento de mi decisión, para nada. Fue lo correcto para mí y para mi salud mental. Ethan y yo estamos construyendo nuestra propia vida, nuestra propia familia eventualmente cuando decidamos tener hijos. Y esos niños van a crecer sabiendo que son amados y incluidos en todo. No va a haber estas políticas ridículas que los hagan sentir menos que... A veces todavía me siento triste por cómo terminaron las cosas, porque al final del día hubiera preferido tener una familia funcional que me amara y me incluyera. Pero no puedo controlar las acciones de otras personas, solo las mías, y elegí poner límites y proteger mi paz mental, y eso es suficiente.